por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto ese rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Otra vez, hermanos, aquí estamos, tomando unos minutos, unas horas de retiro, poniéndonos en la presencia del Señor. Aquí estamos con Jesús presentado sacramentalmente en la Eucaristía. Jesús sacramentado. Y como yo estaba diciendo, vemos en Jesús la misericordia del Padre. Jesús es la cara de la misericordia de Dios. Y es precisamente en su entrega, en su humildad total, que Él nos muestra esa misericordia. Esa actitud no de condenar, no de juzgar, sí nos juzga. Pero su actitud no es de un juez, es de un Padre misericordioso, ¿no? Él ve lo que hacemos, los pecados que cometemos, y los pecados lo duele, porque nos ama, y es el pecado que nos separa de Dios. Entonces, sí, Él ve el pecado, y no estoy diciendo que Dios, no da importancia a Él si pecamos o no, porque es misericordia. No, eso es lo que estoy diciendo. No, estoy diciendo que sí, Él ve, pero todavía nos ama. Todavía, como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, todavía Él corre, porque quiere ser reconciliado con nosotros. Entonces, en la meditación anterior, estábamos meditando y pensando en esa misericordia, esa actitud de Dios. Pero en esa meditación vamos a ver cómo recibimos esa misericordia. ¿Qué significa esa misericordia para nosotros hoy, ahorita? ¿Cómo lo hacemos personal, esa misericordia? Y me imagino que han fijado que hemos cambiado el cuadro. Y en eso tenemos un cuadro de la conversión de San Mateo. Un santo favorito mío, Padre Mateo, San Mateo. Y a mí me gusta preguntar a personas, ¿quién es más San Mateo en ese cuadro? Y todos tienen opiniones diferentes. Unos piensan que es el joven que está contando el dinero. Otros piensan que es el viejo con los lentes, con su atención en el dinero. Otros, el hombre con su dedo puesto a sí mismo. ¿Quién es San Mateo? Bueno, cada uno puede tener su opinión, pero el artista Caravaggio dice que San Mateo en ese cuadro es el hombre en el centro, ¿no? Con su dedo puesto a sí mismo. Ese es San Mateo, con sus ojos enfocados en Jesucristo. Entonces es Jesús que tiene su mano extendido, puesto a San Mateo.
Y ese dedo de Jesús en ese cuadro es muy familiar. Se parece, ¿no? Nos suena de algo. Y nos suena del cuadro en la Capilla Sistina, Sistine Chapel, de Michelangelo. Se parece como la mano de Dios Padre en el momento de la creación con Adán. ¿Recuerdan? Esas dos manos, uno de Adán y la otra de Dios. Ese fue el momento de la creación en el principio. Pero ese momento es el momento de la recreación de San Mateo por la gracia de Dios. Entonces, la misericordia para cada uno de nosotros, cuando recibimos esa misericordia, es como recibir vida nueva. Es como ser creado de nuevo, renacido por el poder de Dios. Eso es lo que pasó con San Mateo. Lo ve, lo recibe y sigue a Jesús. Como ese dicho episcopal de Papa Francisco, ¿no? Miserando aqua eligendo. Me vio con misericordia y me llamó a seguirlo. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que vemos en el Evangelio del Domingo de la Divina Misericordia. Sobre Tomás y los otros, ¿no? Entonces, dice el Evangelio de San Juan, 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Otra vez, esa misericordia, ¿no? La paz. No la condenación, sino la paz. Y luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Entonces Jesús viene a Tomás. Ese es un encuentro personal. Sí, los otros están en ese cuarto, atrás de esa puerta cerrada, pero no, Jesús viene a Tomás. Es un encuentro personal. Y Él le da una invitación, ¿no? A poner su dedo, a meterla en su costado. Muy gráfica, ¿no? Jesús. Y ese es Jesús. Y siempre hace cosas así, al extremo. Tomás dijo, quiero ver las llagas, quiero ver el costado. Pero Jesús no cuando encuentre a Tomás, no dice, mira Tomás, mira. ¿Quieres mirar? Entonces mira. No. Él dice, pone su mano aquí. Ponga su dedo aquí en mi costado. Es Jesús totalmente, hacia el extremo. Con su misericordia, con su amor en la cruz, ¿no? Y en este momento con su misericordia. Al extremo. Y lo que a mí me gusta es que Tomás lo hace. Tomás lo hace. Entonces, lo que vemos en Tomás también es humildad. Me imagino que fue muy extraño, muy gross, muy weird para Tomás a poner su dedo en las llagas de Jesús. Me imagino que él no quería hacerlo. Por lo menos yo no lo quería hacer. Es extraño, no, es demasiado. No, pero Tomás se humilde
y luego lo haga. Lo hace. Entonces Tomás está vulnerable en este momento. Vulnerable a la imagen de Jesús. Jesús lo muestra en sus llagas, se humilla y luego invita a Tomás a ser igual. Entonces Tomás sigue el ejemplo de Jesús y en esa acción de entrar en el costado de Jesús, Tomás está purificado, ¿no? Es una invitación a ser purificado por la sangre de Jesús. La sangre del Cordero que nos limpia. El Cordero justo que se entregó, que fue sacrificado para nosotros y nuestra salvación. Entonces Tomás entra en el costado de Jesús y ese costado sigue o guíe hasta el corazón sagrado de Jesús, donde su misericordia derrama. En la imagen de la divina misericordia, la sangre y el agua viene de su corazón. Entonces en ese momento Tomás entra en la misericordia de Jesús, en una manera muy literal, muy literal. Y Tomás es purificado. Y luego, después de su purificación, él está mandado a proclamar el mensaje de la misericordia. Y Jesús comparte su poder de perdonar con Tomás y los otros apóstoles. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Con estas palabras vemos el origen, ¿no?, de nuestro sacramento de la confesión, de la reconciliación. En este momento Jesús comparte su poder a perdonar con ellos y ellos están mandados a perdonar, a compartir la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, hay una conexión con la misericordia de Dios y el sacramento de la confesión. Nosotros tenemos que tener ese encuentro personal que existe en el sacramento, solamente en el sacramento. Bueno, Dios es misericordioso y nos podemos perdonar cuando quiere, pero nos ha regalado el sacramento para que podamos tener ese encuentro con Jesús personalmente, como Tomás en el Evangelio de hoy. Entonces, por eso Jesús comparte su poder a los sacerdotes, y los sacerdotes con mucha humildad como instrumentos del Señor ofrecen la misericordia de Dios a los penitentes, ¿no? Pero muchas personas no quieren ir a la confesión, como Tomás, y no quiere poner su dedo en las llagas de Jesús. Muchos no quieren entrar en el confesionario. Sí, Señor, necesito confesarme. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que confesarme a ese hombre? No, Señor, no quiero hacer, no necesito. ¿De veras, Señor? Y la respuesta es sí, de veras. Ese es como Dios lo quiere así. Tenemos que entrar en el sacramento si vamos a recibir esa misericordia de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser misioneros de la misericordia,
En primer lugar, tenemos que recibir la misericordia de Dios. Y recibimos la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. Y yo sé que es muy triste ahorita que no se pueden ir a la confesión. Bueno, no tenemos el horario normal de las confesiones en nuestra parroquia. Ok. Nos pueden llamar si gustan. Pero lo que yo quiero es que ustedes en este momento, en ese retiro, se renueven ese deseo a recibir la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a renovar ese amor para ese sacramento. Ayúdanos a ver en el sacramento un encuentro con su misericordia, con su amor. No con su justicia o su condenación. Ese no es el espíritu de la confesión. Es su misericordia. Y hablando sobre la divina misericordia y esa devoción, la Sor Faustina, Santa Faustina, Jesús dijo a Faustina eso. Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia, es decir, la confesión, donde han de buscar consuelo. Ahí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener ese milagro no hay que hacer una peregrinación lejana, ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante, es decir, el sacerdote, y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Hermanos, Jesús hablando a Santa Faustina sobre su misericordia que nos viene a través del sacramento de la confesión. ¿Dónde está ese deseo, hermanos, a confesarse? Frecuentemente, regularmente, a recibir esa misericordia. Hay un hombre famoso en el mundo de inglés, no sé, creo que en español no es tan famoso, pero se llama G.K. Chesterton. Él se convirtió a la Iglesia Católica. Y él fue un periodista y hizo comentarios sobre la cultura, un escritor y todo, muy inteligente. Y una persona echó una pregunta a G.K. Chesterton, y esa fue la pregunta. ¿Qué es el problema con el mundo? Esa fue la pregunta. ¿Qué es el problema con el mundo? Y me imagino que si ustedes iban a contestar esa pregunta, por lo menos yo sé que si yo iba a contestar esa pregunta, tengo una lista gigante, ¿no? Ese es el problema, ese es el problema, ese es el problema, no creen en Dios, los políticos, todo, bueno, ¿no? El coronavirus, ese es el problema. Una lista grande, pero para G.K. Chesterton, su respuesta fue muy corta, muy sencilla y muy directo. ¿Qué es el problema con el mundo? Él dijo, soy yo. Yo soy el problema con el mundo. Y con esa respuesta, él estaba subrayando la realidad del pecado, ¿no? Y por el pecado, yo hago daño a Dios, daño a mis hermanos. Causo muchos problemas por mis pecados. Yo soy el problema. Y luego una persona le preguntó por qué se convirtió a la fe católica.
Y Él dijo, para recibir perdón por mis pecados. A ser perdonado de mis pecados. Esa fue su respuesta, muy directo. Muy hacia el punto. Ok. Todos los santos se confesaron frecuentemente. Juan Pablo II cada semana. Madre Teresa cada semana, por lo menos. ¿Y nosotros? Somos llamados a ser santos, ¿no? ¿Y nosotros con frecuencia nos acercamos al confesionario? Ok, entonces en primer lugar tenemos que recibir la misericordia de Dios y luego tenemos que compartir esa misericordia con los demás. Hay que recibirlo si vamos a compartirlo. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos esa llamada de Dios a ser misioneros de la misericordia. Pero si no lo hemos recibido personalmente, no vamos a compartir nada con los demás. Que seas misericordioso como su Padre misericordioso. Entonces, si vamos a imitar al Padre, primero tenemos que experimentar la misericordia del Padre. Hay que recibirlo si vamos a compartirlo. Vamos a la Virgen María, pidiendo la ayuda y su intercesión para que nosotros podamos tener fe en la misericordia de Dios, para que podamos recibirlo, específicamente en el sacramento de la confesión, y luego para que podamos compartirlo con nuestras palabras, con nuestras acciones. Recuerden cuando San Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi vecino si me haces algo malo? 77 veces, ¿no? 7 multiplica por 70 veces, muchas veces. Ese es el punto, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que perdonar. Hay que imitar. Especialmente en este tiempo del coronavirus, es muy fácil a juzgar, a condenar, a echar la culpa a esa persona, a esa otra persona. ¿Por qué no me respete? No, hay que humillarnos. Hay que humillarnos y tratar de imitar el ejemplo de Dios. Jesús, la cara del Padre. Entonces, María, ayúdanos para que seamos apóstoles de la misericordia, misioneros de la misericordia, y también a llevar muchos al sacramento de la confesión para que ellos también puedan ser esos misioneros, a la imitación de su Hijo Jesús. Te doy gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en ese rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.